Era una noche lluviosa, como muchas otras mientras regresaba a casa tras mi turno en el diner donde trabajo. Fue una jornada tranquila, casi desierta, pero había algo extraño en el aire, una energía que no lograba entender. Sabía que al llegar tomaría una melatonina, porque de alguna manera aún me sentía despierta, pero también agotada. La lluvia golpeaba mi parabrisas, creando una cortina gris y borrosa que hacía que la carretera fuera casi invisible. Esa era mi ruta habitual, una carretera pintoresca durante el día, pero peligrosa y desolada en la noche. En algunos tramos, la oscuridad era tan densa que me sentía como si estuviera conduciendo por un túnel. Apenas algunas farolas dispersas, iluminando en escasos puntos lo que era en su mayoría un vacío de árboles que se fundían con la noche. Al pasar junto a un pequeño estacionamiento, me fijé en algo inusual. En medio de la lluvia había una mujer empapada hasta los huesos, de pie bajo una farola. Su figura alta y delgada destacaba contra la oscuridad. Me detuve. Algo en su presencia me hizo dudar. Era mayor, quizás en sus 50s, y su estampa era inconfundible. Vestía ropa mojada y su cabello caía en pesadas hebras por su rostro, cubriéndole parcialmente la cara. Sus ojos, sin embargo, eran inquebrantables. «¿Necesitas ayuda?», grité desde la ventana, aunque no me sentía del todo segura. Ella sonrió, mostrando unos dientes amarillos y desiguales, lo que me hizo sentir un escalofrío, pero aún así, algo en su voz cálida me animó a seguir adelante. «Voy hacia el pueblo, solo un poco más allá. ¿Serías tan amable de darme un aventón?», respondió con una voz rasposa pero agradecida. Accedí, no pude evitarlo. Tal vez era el sentimiento de solidaridad o simplemente el hecho de que era una mujer como yo, sola en la oscuridad. Ella entró, dejando que el agua empapara mi coche, y de inmediato comenzó a hablar, alabando mi bondad. Mientras hablábamos, no podía dejar de notar cómo sus ojos se movían de un lado a otro sin descanso, como si estuviera constantemente alerta. Llegamos a una estación de servicio en una esquina. Decidí aprovechar para llenar el tanque y pregunté si quería algo de dentro. «No, gracias, querida», respondió sin apartar la mirada de mí. Al regresar, la mujer ya no estaba. Miré rápidamente alrededor del estacionamiento, pero el lugar era pequeño y no había señales de ella. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no le di más importancia, convencida de que había ido a algún lado. El camino de regreso fue largo y solitario. Al llegar a casa, dejé las bebidas en la cocina y traté de descansar. A pesar de estar cansada, el sueño no llegaba. No podía dejar de pensar en la mujer. Sentía una extraña inquietud. Cerré los ojos, pero la sensación de que algo no estaba bien me mantenía alerta. Oí un ruido sordo en la oscuridad, casi como si alguien estuviera en el pasillo. Lo ignoré, pensando que era solo el ruido de la casa o el viento. Pero luego, en la quietud de la noche, una sombra apareció en la esquina de mi habitación, casi etérea. La figura estaba doblada, como si se estuviera agazapando. ¿Era real? No lo sabía. Estaba demasiado confundida. Quizá era la melatonina que me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando la figura se levantó y salió de la habitación sin hacer el menor sonido, mi mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté a mí misma, preguntándome si lo que había visto era producto de mi imaginación. Mi primer impulso fue llamar a mi papá. Al contarle lo sucedido, me sugirió que había tenido una pesadilla, un sueño vívido, pero algo dentro de mí sabía que no había sido así. Esa noche, para asegurarme, decidí dormir con la puerta cerrada y con llave.
Cuando me desperté por la mañana, sentí una pesadez en el pecho. Miré hacia la puerta de la entrada, que estaba abierta. Mi corazón se hundió. ¿Había alguien en mi casa? Salí rápidamente y al abrir el maletero de mi coche, vi algo que me heló la sangre. El lugar estaba mojado y mi manta, que siempre dejaba ahí, había desaparecido. Esa mujer había estado dentro de mi coche y había entrado a mi apartamento sin que me diera cuenta. ¿Quién era ella? ¿Y qué quería? Después de ese inquietante descubrimiento, el día comenzó de una manera que no tenía sentido. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido una simple confusión, tal vez un sueño delirante que se fundió con la realidad. Pero el peso de la incomodidad seguía presionándome como una niebla espesa que no podía disiparse. Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una cárcel. Pasaron los días y la extraña sensación no desapareció. Cada pequeño ruido en el edificio me hacía saltar, cada sombra que se movía me hacía voltear la cabeza en alerta. Pero lo peor era el vacío que sentía al regresar a casa cada noche. El silencio era ensordecedor, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el viento que se colaba por las rendijas parecían ser una advertencia. Algo estaba mal y yo lo sabía. La idea de mudarme pasó por mi mente una y otra vez. No podía vivir así, con miedo, pero tampoco podía simplemente huir de la sensación de que algo estaba acechando en las sombras. Cuando llegaba a casa, me quedaba en la entrada un buen rato, con las luces encendidas, para asegurarme de que nada extraño estuviera acechando dentro. Revisaba las cerraduras como si fuera a encontrar algo, o más bien, como si temiera que algo pudiera estar esperando que me descuidara. Una noche, después de un largo día de trabajo, regresé a mi apartamento con la sensación de estar siendo observada. La calle estaba desierta, las luces de la ciudad parecían borrosas a través de la lluvia. No podía evitar sentir que alguien estaba cerca, siguiéndome. Al entrar, el aire estaba inusualmente frío. La calefacción, number. Había una corriente extraña, como si las ventanas estuvieran abiertas, pero no lo estaban. Puse mis cosas en la mesa y al girarme hacia el pasillo, algo llamó mi atención. Una pequeña mancha de agua estaba en el suelo, justo frente a la puerta de mi dormitorio. El corazón me dio un vuelco. La imagen de la mujer apareció en mi mente, pero me forcé a pensar que estaba siendo paranoica. Sin embargo, al entrar en mi cuarto, vi que la ventana estaba ligeramente abierta. Mi mente ya había comenzado a saltar a conclusiones y no pude evitar imaginar lo peor. Me acerqué a la ventana y cuando la cerré, algo metálico cayó al suelo. Miré hacia abajo y vi la manta que había desaparecido de mi coche, empapada, arrugada, como si hubiera estado tirada allí durante días. Un nudo en el estómago se formó mientras mi cuerpo se paralizaba por un instante. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué estaba pasando? Decidí investigar y salir a dar una vuelta, tomar aire y quizás calmar los pensamientos que parecían atormentarme sin descanso. Mientras caminaba por la calle desierta, los recuerdos de la mujer, de lo que había sucedido en la estación de servicio, empezaban a tomar forma en mi mente. Quizá había algo más detrás de todo esto, algo que no había notado antes. De repente, una luz brillante pasó rápidamente frente a mí. Miré hacia la dirección del vehículo, que se acercaba a toda velocidad. De nuevo, esa sensación. Mi piel se erizó. Pensé en el rostro de esa mujer, y lo primero que me vino a la cabeza fue su sonrisa desproporcionada, su mirada fija y penetrante. Esa sonrisa, ¿había sido realmente amable? ¿O había algo extraño en ella que no quise ver?
Sin pensarlo, giré sobre mis talones y comencé a caminar de vuelta hacia mi casa, con la sensación de que algo se movía a mi alrededor, casi como una presencia invisible que me rodeaba. Cada sombra parecía alargarse y las farolas, con su luz débil y vacilante, apenas me daban consuelo. Cuando llegué a la entrada de mi apartamento, algo me hizo detenerme. El timbre sonó, seguido de un suave golpeteo en la puerta. ¿Quién podría ser? Ya era tarde y, sobre todo, no esperaba a nadie. Respiré hondo antes de abrir y, al hacerlo, me encontré con una persona que no esperaba en absoluto. Un hombre alto, con una chaqueta oscura y una expresión seria, pero lo que más me desconcertó fue su mirada, esa mirada que me parecía conocida, aunque no podía recordar de dónde. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, tratando de mantener la calma. Estoy buscando a la mujer que vive aquí, dijo, con voz profunda y grave. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer. ¿De qué hablaba? No podía pensar con claridad y sentí cómo mi mente comenzaba a nublarse. Pero antes de que pudiera responder algo, el hombre se dio vuelta y comenzó a caminar, sin decir más, perdiéndose en la lluvia oscura de la noche. Cerré la puerta con rapidez, mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Esa noche no dormí. Mi cabeza estaba llena de imágenes de la mujer, de las huellas de agua, de la manta perdida. Todo parecía conectarse, pero aún no entendía cómo. La mañana siguiente no trajo la paz que esperaba. Desperté con los ojos pesados, como si la noche anterior no hubiera terminado del todo. Aún sentía el peso de lo que había vivido, como si la presencia del hombre extraño estuviera flotando en el aire. Todo parecía tan irreal. ¿Realmente lo había visto? ¿O quizás había sido una pesadilla más? Otra de esas que nunca terminan bien. Miré alrededor de mi apartamento. Todo estaba en su lugar, pero algo no estaba bien. Los pequeños detalles, esos que antes pasaban desapercibidos, ahora brillaban con una claridad incómoda. La forma en que la lámpara parpadeaba en el pasillo, el chirrido del refrigerador, incluso la sensación extraña en el aire. Traté de mantener la calma, recordándome que no debía permitir que mi mente me jugara malas pasadas. Pero esa mañana, mientras me preparaba para salir a trabajar, algo más ocurrió. Mi teléfono, que había dejado en la mesa durante la noche, comenzó a vibrar. El número desconocido en la pantalla me hizo dudar. Debería contestar. Lo hice. «Hola, ¿es usted Trish?», dijo una voz grave, distorsionada, que apenas reconocí como humana. La misma voz que había escuchado el día anterior en la puerta. «¿Quién está hablando?», respondí, mi voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Hubo un silencio largo antes de que la voz respondiera con un susurro. «Sé que sabes lo que viste. Sé que estás pensando en huir. No lo hagas, Trish. No tienes a dónde ir». El teléfono se cortó. Un nudo se formó en mi estómago y mi respiración se volvió irregular. Colgué, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que no debía salir. Pero la vida, como siempre, no espera. Tenía que seguir con mi día. Esa tarde, mientras conducía de vuelta a casa, noté que mi coche se comportaba de manera extraña. Cada vez que tomaba una curva, el volante temblaba ligeramente, como si algo lo estuviera arrastrando. Decidí detenerme en un taller para que lo revisaran. Mientras esperaba en la sala de espera, no pude evitar notar que el mecánico, un hombre de rostro impasible, parecía saber algo que no me quería contar. ¿Hay algo mal con el coche?, pregunté, tratando de sonar casual, pero mi voz traicionaba mis nervios. «Nada que no pueda arreglarse»,
respondió con una sonrisa forzada, pero sus ojos no dejaban de moverse hacia la ventana, como si esperara ver algo. Al salir del taller, me sentí observada más que nunca. No pude quitarme la sensación de que alguien estaba siguiéndome. El hombre del teléfono, la mujer, el extraño en la puerta. Todo comenzaba a entrelazarse en una espiral de locura. ¿Estaba realmente perdiendo la cabeza? Al llegar a casa, todo parecía normal, aparentemente, pero algo estaba fuera de lugar. La puerta de la entrada estaba entreabierta. Respiré hondo, pensando que quizás había sido yo quien olvidó cerrarla. Al entrar, la luz del pasillo parpadeó y un frío extraño me recorrió la espalda. Caminé hacia mi cuarto, con los pasos lentos y cautelosos, como si algo en la casa me estuviera esperando. Y entonces lo vi. Estaba en la esquina de mi habitación, agachada, como si se estuviera ocultando, con los mismos ojos fijos en mí, los mismos cabellos mojados, pegados a su cara. La mujer, la misma mujer que había estado en la estación de servicio, en la calle, en mi vida. No dije nada, no pude. Estaba paralizada. El terror era tan real que no sabía si mi mente me estaba traicionando o si ella realmente estaba allí, observándome en silencio. La habitación se llenó de un frío palpable y el silencio era tan denso que me costaba respirar. Finalmente, la mujer sonrió, un gesto extraño, como si disfrutara de mi terror. Pensé que no me recordarías, dijo, con voz baja, casi como un susurro. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no corría? Porque en algún lugar de mi mente sabía que no podía escapar. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad había mutado en una pesadilla interminable. La mujer se acercó lentamente y cuando estuvo a unos centímetros de mí, me miró con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera leer cada pensamiento, cada miedo. Te dije que no tenías a dónde ir, murmuró. Y entonces todo se oscureció. La oscuridad me envolvió por completo. Fue como si el aire mismo se hubiera espesado, convirtiéndose en una sustancia densa que me impedía respirar. Mi mente comenzó a nublarse, como si una capa de niebla cubriera mis pensamientos, haciendo que todo a mi alrededor se desvaneciera lentamente. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar aquellos ojos profundamente vacíos que parecían no tener fin. La mujer se acercó más. Su figura se hacía cada vez más imponente en la penumbra. Podía sentir su presencia aplastante, como si estuviera atrapada en un espacio estrecho donde no había salida. Mis pulmones luchaban por llenarse de aire, pero la presión en mi pecho me dejaba sin aliento. ¿Por qué haces esto?, logré susurrar, apenas capaz de articular palabras. Su sonrisa creció más, una mueca macabra que desentonaba con su rostro empapado por la lluvia. Como si no pudiera entender la pregunta, su risa, baja y gutural, resonó en el aire, más perturbadora que cualquier respuesta. «No entiendes nada, ¿verdad?», dijo, sus palabras impregnadas de una calma inquietante. «Yo te he estado observando mucho antes de esta noche, Trish. Tú eres la última pieza del rompecabezas». Su voz se desvaneció y un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escucharla. Había algo profundamente perturbador en sus palabras, como si se tratara de una amenaza velada, una predicción de algo mucho más grande que yo. Mi mente comenzó a girar sin control, tratando de encontrar una manera de escapar. Fue entonces cuando recordé algo crucial: mi teléfono. De alguna manera, estaba a solo unos pasos de la mesa donde lo había dejado. Sin pensarlo, me lancé hacia él y con manos temblorosas logré desbloquearlo. Sin embargo, no pude evitar que una sensación de desesperación
me invadiera al ver la pantalla en blanco. No había señal, no había llamadas. Estaba completamente aislada. La mujer no dejó de observarme, acercándose lentamente hacia mí. Su figura, alta y desproporcionada en la penumbra, era como un espectro que no pertenecía a este mundo. Sentí que el miedo me devoraba y por un momento creí que nunca podría escapar de ella. Pero entonces, algo en mi interior se rompió. Un impulso irracional, pero poderoso, me obligó a dar un paso atrás, y luego 2. Mis piernas, llenas de adrenalina, finalmente se movieron. Sin pensar en las consecuencias, corrí hacia la puerta de la entrada, salí al pasillo y bajé las escaleras de 2 en 2. Al salir a la calle, la lluvia golpeó mi rostro como un torrente de desesperación. Miré hacia atrás, pero la mujer ya no estaba. No la vi, no la sentí. Solo quedaba el eco de su presencia, como una sombra que se desvanecía lentamente. Mi coche estaba estacionado al final de la calle, aún en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Corrí hacia él, la lluvia empapando mi ropa, y me subí de un salto al vehículo. Arranqué el motor con manos temblorosas, pero el miedo seguía atrincherado en mi pecho, clavado como una daga. Con el acelerador a fondo, me alejé rápidamente, atravesando las calles desiertas, sin mirar atrás. El sonido del motor de mi coche retumbaba en mis oídos, y con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que el peso de esa noche comenzaba a aliviarse, aunque la sensación de que algo aún me acechaba permanecía en el fondo de mi mente. Esa fue la última vez que vi a la mujer, el último encuentro. Sin embargo, el terror no desapareció por completo. Algo en mi interior me decía que esa noche había sido solo el principio de algo mucho más grande. Y aunque logré escapar de sus garras, la duda seguía rondando mi mente. ¿Realmente la había dejado atrás? ¿O había algo más esperando en la oscuridad? Era un viernes por la noche, y aunque no había sido invitada oficialmente, acepté la propuesta de Michael de acompañarlo a una fiesta. Sabía que sería una experiencia que valía la pena, y aunque no era mi tipo de evento, la curiosidad me ganó. En mi primer año de secundaria, era fácil sentirse atrapada entre el deseo de encajar y la incertidumbre de lo que se me presentaba. La fiesta estaba llena de chicos y chicas. La música vibraba con fuerza y el aire estaba cargado de alcohol y risas. Michael, siempre el centro de atención, me instó a mezclarse con el grupo. Pero a medida que las horas pasaban, me sentía más desconectada. El alcohol comenzó a hacer su efecto, nublando mi mente y distorsionando las voces a mi alrededor. La atmósfera me resultaba opresiva y el sonido de las carcajadas me ahogaba. Decidí apoyarme contra la pared de la casa, buscando algo de calma. Mientras miraba mi reloj, me di cuenta de que ya era pasada la medianoche. El lugar me resultaba ajeno y la necesidad de irme se hacía cada vez más urgente. Fui en busca de Michael, pero la multitud se había tragado su presencia. Lo busqué entre las caras conocidas, pero no lo encontré. En un momento de pánico, me di cuenta de que mi teléfono había desaparecido, lo había dejado en su coche, y ahí estaba yo, atrapada, sin poder comunicarme con nadie. La única opción que quedaba era caminar de vuelta a casa. La calle estaba vacía y el aire frío calaba hasta los huesos. Mientras caminaba, los coches pasaban sin frenar, indiferentes. Sabía que no podría llegar a casa a pie, pero la idea de pedir un aventón se sentía aterradora. Sin embargo, lo intenté. Estiré el brazo y levanté el pulgar, esperando que algún conductor se detuviera. Los minutos parecían horas y nadie se detenía. Cuando ya había perdido la esperanza,
Un camión gris apareció en el horizonte, deteniéndose a pocos metros de mí. El conductor, un hombre de mediana edad con barba, me miró fijamente. ¿Necesitas un aventón?, preguntó, con una voz áspera que me desconcertó. Era tarde, estaba sola, y la idea de estar caminando bajo la lluvia me hacía sentir vulnerable. A pesar de la sensación incómoda, me subí al camión, agradecida de finalmente salir de la calle desierta. Durante el viaje, el hombre comenzó a hacer preguntas triviales, pero yo apenas podía mantener la compostura, el alcohol aún afectando mi juicio. A medida que avanzábamos, el paisaje comenzaba a volverse menos familiar. El camión ya no seguía el camino hacia mi casa. El hombre había tomado un desvío hacia una carretera desierta, oscura, rodeada de árboles. Mi instinto me decía que debía pedirle que me dejara salir, pero el miedo de estar completamente sola me hizo quedarme callada. Finalmente, la inquietud se convirtió en terror. El camión había avanzado demasiado y la carretera parecía estar alejándose más y más de la civilización. El hombre miraba al frente, imperturbable, mientras mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Al girarse hacia mí, me dio una sonrisa torcida y la verdad comenzó a hacerse evidente. «Sabes, no deberías estar tan borracha a esta hora», dijo, mientras su mano se movía hacia mi pierna. El miedo me paralizó y aunque traté de hablar, no pude. Mi estómago se retorció. Algo dentro de mí sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando un sonido de sirena irrumpió en la quietud de la noche. Las luces de la policía iluminaron el camión y el conductor, visiblemente nervioso, frenó de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desbloqueó las puertas y me dejó salir apresuradamente. Corrí sin mirar atrás. Un oficial se acercó rápidamente y al contarle lo que había sucedido, me ofreció un poco de consuelo, aunque el policía no podía hacer mucho más que darme un ride de regreso a casa. La experiencia me dejó marcada. Esa noche aprendí la lección más dura de todas. Nunca perder el control y siempre estar alerta, especialmente cuando las cosas no parecen tan simples como parecen.